Bien, vamos a ver, primero, gracias que estéis aquí, ya son casi las 9 de la noche, vamos a cubrir más o menos, espero que media horita, no mucho más, aunque sí estamos un poquito más. Vamos a ver un temazo que es el tema de los reflejos, ¿sí? Yo sé que es un tema que yo empecé a estudiar en 2008, ¿vale? 2007, 2008, más o menos, y como siempre, pues, bueno, me parece muy interesante, como siempre, pues, después lo veía como muy difícil poder llevarlo a la práctica en aquel momento. Y bueno, pues como muchas cosas que hacía, pues las dejaba de hacer hasta que no me volvía a encontrar. Entonces, a nivel de los reflejos primitivos, volví a encontrarme años después y bueno, y a partir de allí pues ya empecé a elaborar y toda esta forma que tenemos especial, porque cuando la gente dice el trabajo de reflejos primitivos, a veces suele ser un trabajo muy, muy educacional, ¿no? Porque se mandan muchas tareas para casa, muchos ejercicios de rehabilitación, los reflejos. Y la verdad es que hemos podido realizar un sistema muy integrador que, bueno, los podemos, bueno, vamos a ver un poquito aquí, pero que los podemos llegar a evaluar, los podemos llegar a corregir, e incluso casi definitivamente, ¿vale? Porque no siempre desaparecen del todo, a veces reflejos son necesarios. Por ejemplo, en la pandemia en la pandemia y en el confinamiento se volvieron a activar muchos reflejos que estaban ahí en nosotros, ¿no? Por ejemplo, el reflejo del miedo paralizador, reflejo de Moró, todos estos. Y bueno, para hacerlo un poquito más interesante, si ya no lo es, pues la idea es ver un poquito la relación con el sistema inmune, ¿vale? Qué importancia tienen los reflejos primitivos en la integración integrados en el sistema inmune y cómo podemos actuar, ¿no? También en todo esto. Bueno, para quien no lo conozca, ¿no? O no vea la importancia que tienen esto, esos reflejos son los cimientos, ¿sí? Son los cimientos de nuestra neurobiología. Sin ellos, no hubiésemos podido desarrollarnos ni a nivel emocional, ni a nivel cognitivo, ni a nivel locomotor, ¿no? Incluso a nivel de conducta también como tal. Entonces, a mí esta imagen me gusta mucho entender que los reflejos primitivos están en contacto con el potencial biológico de la persona biológico y emocional y cognitivo de la propia persona. Entonces, todo lo que viene después, si esos reflejos no han podido aparecer, no han podido desarrollarse, no se han podido integrar y no se han podido extinguir, todo lo que viene después puede estar condicionado. Ya sea un desarrollo psicomotriz, ya sea un control por ejemplo, de esfínteres, un control, un desarrollo emocional, un desarrollo motor, un desarrollo social, incluso cualquier problema de aprendizaje, ¿no? En este caso, cognitivo de la propia persona. Entonces, una de las cosas que fui desarrollando también es el ver que aparentemente los reflejos pueden estar activados en diferentes niveles. Quiero decir, hay reflejos que son muy activos, ¿no? Por ejemplo, tú puedes hacer un Babinski de golpe del pie que se activa, ¿no? Por ejemplo, en este caso, un patón flexor dorsal, el músculo que se activa el pie. Pero a veces nos podemos encontrar que a veces el reflejo está activo a un 25%, a un 50%, a un 40%, y no es tan fácil verlo visualmente. Entonces, hay que buscar otra manera de poder desafiarlos o poder encontrarlos. Entonces, tenemos aquí pensar que el desarrollo, el cerebro de un niño pequeño lo podemos comparar con el Big Bang, ¿no? En el inicio, en este caso, ese inicio en el que todo está por desarrollar, todo está por experimentar y digamos que todo el cerebro está en obras. Sí, cuando entramos en una web y pone en construcción, pues sería lo mismo que un niño, ¿no? Está en construcción totalmente. Pero ese cerebro se va a ir desarrollando, y ya no digo hasta los 6 años, 7 años, sino hay estudios a día de hoy que el lóbulo prefrontal sí, ya no un adolescente, de una persona mayor, sí, mayor de edad, no llega a madurarse ya. Antes se decía que hasta los 21, 20, 21 años. Hay estudios que ya nos hablan de hasta los 30 años. O sea que
Por eso podemos entender que nuestros hijos no se vayan antes de los 30 años, porque su cerebro no está desarrollado del todo. Entonces, bueno, algo que nos da la kinesiología es esa relación entre lo que llamamos el triángulo de la salud, lo que llamamos psique, la parte estructural, la parte bioquímica, ¿vale? Y su relación con el sistema inmune, en este caso. Entonces, entender que cuando hablamos de reflejos primitivos, hablamos de un desarrollo de abajo arriba. Nuestro cerebro se desarrolla abajo arriba. Antes del pensamiento tenemos la emoción, antes de la emoción tenemos la sensación. Pero nuestro cerebro, no podemos desarrollar funciones cognitivas o funciones emocionales eficaces si nuestro sistema eh, nervioso, si nuestro tronco cerebral, nuestro tallo cerebral, nuestra amígdala, nuestro hipocampo no ha podido integrar esos reflejos. Entonces, dentro de la evolución, para desarrollar funciones emocionales, funciones motrices, funciones cognitivas, tenemos que haber integrado previamente lo que es esos reflejos primitivos. No podemos saltarnos etapas en el desarrollo evolutivo, porque cuando tenemos el saltar una etapa hace que realmente pues esos reflejos sigan estando activos cuando somos mayores y sigamos teniendo una repercusión, y no una repercusión solo motora o física, sino emocional o cognitiva. Y además, también un gasto, porque cuando tenemos un reflejo no integrado, ¿vale? O no extinguido, o no desarrollado también, porque puede ser que no se haya desarrollado, el cerebro va a gastar mucha energía, ¿no? De cierta manera, en compensar esto. Entonces entendemos el reflejo, vamos a lo básico, ¿no? El reflejo, ¿qué es un reflejo, no? Al final, un reflejo es algo automático, ¿vale? Y cuando hablamos de primitivo o arcaico, hablamos de un reflejo automático primitivo, ¿no? Es que desde el reflejo uterino, desde reflejos que están en el útero, hasta reflejos primitivos que van más tarde, que van a dar lugar a los famosos reflejos posturales. Todos ellos tienen que ser integrados, tienen que aparecer, tienen que integrarse, tienen que desaparecer, la mayoría, ¿vale? Por tanto, de cierta manera, eh, para que las funciones de nuestra corteza o más humanas puedan estar integradas, funcionan correctamente, previamente todos esos reflejos uterinos o primitivos que vienen después tengan que desaparecer, ¿vale? Y eso depende de nuestra maduración del cerebro, depende de esos reflejos, tanto a la hora de escribir, a la hora de entender, de caminar, de arrastrarnos, de pasar a gatear, a la bipedestación, todo eso tiene que estar. Entonces, de cierta manera, el ser humano, ¿vale? El, lo motor, ¿sí? Se priorizó a lo sensitivo. O sea, las funciones motoras de los nervios, de los músculos, era primario a las funciones sensitivas. Por lo tanto, podemos pensar que el desarrollo del bebé o el desarrollo del adulto es importante, realmente importante, el desarrollo de esos reflejos. Desarrollo, aparición, integración, extinción, ¿no? Como tal. Entonces, es eso. En una condición normal, el reflejo tiene que aparecer, ¿vale? Es como una estrella fugaz que aparece en el firmamento, la tienes que ver, la tenemos que ver, la tenemos que asimilar, integrar, y después los reflejos se inhiben, ¿vale? Para dar paso al siguiente nivel evolutivo, y esto es lo necesario, ¿vale? Eso es lo que tenemos que entender. Quiere decir, hay muchas formas de testar un reflejo, de valorar un reflejo. El reflejo se puede ver por el propio reflejo, puede generar patrones concretos de facilitación, puede dar patrones concretos, muy concretos que uno puede ver. Entonces, entender que esos reflejos se van a construir como pequeños bloques, pequeños cimientos que van a ir madurando para desarrollar funciones preprogramadas, integradas, ¿vale? Y que por esta razón esos reflejos nunca llegan a desaparecer del todo. Es lo que decíamos, ¿no? En el confinamiento, pongo este ejemplo para que se entienda, ¿no? Cómo volvían esos reflejos. Pero a lo mejor yo, por ejemplo, yo puedo tener en un accidente, se me puede activar un reflejo de muro, ¿vale? Un reflejo de miedo paralizador, se me puede activar, por ejemplo, ¿vale? Simplemente por un accidente, por un shock, por un trauma, ¿vale? Y eso es importante. Los reflejos pueden activar ciertas patologías, ¿sí? O pueden estar relacionadas con muchas patologías.
¿sí? Patologías más motoras, como los típicos reflejos, el Babinski, reflejo de agarre del pie, pueden estar relacionadas con esguinces de repetición, problemas plantares. Por ejemplo, los problemas de cuello pueden estar relacionados con reflejos simétricos del cuello, asimétricos, ¿vale? En este caso. Y de alguna manera también pueden estar relacionados con problemas neuronales o patologías como la esclerosis múltiple, ¿no? En este caso. Entonces, si viésemos este multiuniverso, que hoy en día está muy de moda, ¿no? El tema del multiuniverso, tenemos esos 7 sentidos, ¿no? Los reflejos son los cimientos de los 7 sentidos. La propiocepción, la interocepción, el tacto, la audición, la visión, el olfato, y ya no me cabía más, el gusto, ¿vale? Y que a partir de aquí, esta relación de la propiocepción con todos esos niveles, esos 7 sentidos, tenemos la importancia del periodo uterino, del parto, posparto, la pequeña infancia, la infancia y el resto de nuestra vida. ¿Sí? No hay un ser humano que no tenga un reflejo no integrado, ¿vale? Aquí no se salva a nadie, ¿sí? Porque puede pasar, el estrés puede hacer que se devuelvan los reflejos. A veces encuentras personas con una hipertonía vertebral de columna, con dolor de espalda, que al final son, por mucho que ajustes, lo que la persona tiene es un reflejo, un Pérez, un reflejo, un Galán, reflejos que tienen que ver con la columna, reflejos erectores de la columna, y que cuando trabaja los reflejos, después el resto de correcciones se mantienen, en cierta manera. Vale, entonces, entender, ¿vale? Para ir un poquito más rápido, ¿vale? Entendemos que tenemos lo que llamamos movimientos espontáneos. Un movimiento espontáneo de un bebé no es un reflejo, ¿vale? Sí, pero esos movimientos son la base del resto de movimientos voluntarios de cuando somos adultos. No son reflejos. Si un bebé estira la pierna, estira la pierna. Si un bebé se encoge, se encoge. Lo que sí que es un reflejo, ¿vale? Es cuando tenemos un estímulo sensorial, ¿vale? Ese estímulo puede ser rozar la piel, rozar la espalda, rozar un movimiento hacia atrás o hacia adelante, si fuese el reflejo laberíntico, ¿vale? Y eso va a generar una respuesta neuronal aferente, que decir hacia mí, que va a llegar a la médula y la médula va a generar un pequeño puente pequeño puente sináptico con otra neurona y va a generar, o con otra neurona motora, va a generar un efecto motriz. Quiere decir, un reflejo, ¿no? El típico reflejo del tendón bicipital o el tendón rotuliano, que es más conocido, eso sea un reflejo. Cuando es un reflejo primitivo, pues va a suceder lo mismo. Tenemos un estímulo, ¿vale? Que dispara el reflejo, ¿vale? Es como el reflejo de succión. Cuando éramos pequeños tenemos que colocar algo en nuestra... Cuando el sentir el pezón o el pecho de mamá cerquita nos permitía buscarlo, ¿vale? Y agarrar y poder nutrirnos, ¿no? Lactancia en este caso. Entonces, definimos, vamos a decir así como vamos a ver más, pero 3 tipos: intrauterinos, primitivos y posturales, ¿vale? Y se desarrollan en este sentido, ¿vale? Por lo tanto, cuando uno no está bien, el resto no va a estar bien. Por lo tanto, la función de esos reflejos es por un tiempo, por un tiempo caduco, quiere decir, tienen una duración, mejor dicho, tienen una aparición a sexto mes, octavo mes, a 24ª semana, ¿vale? Cuando sea, y la función de un reflejo es cablear todo el sistema nervioso, cablear todo el sistema sensoriomotriz, ¿vale? Y su función después es retirarse y desaparecer. Eso sí, si en algún momento es necesario volver a cablear eso, va a volver a aparecer, ¿vale? Eso puede ser por un trauma, por una enfermedad, en algunos casos. ¿Qué es lo que nos dice Magustova? ¿Vale? Hay muchos autores, a nivel de reflejos primitivos está Sally Godard, hay muchas líneas, ¿vale? Nosotros ya os voy a intentar explicar un poquito qué es lo que hacemos, qué es lo que no hacemos. Intentamos no hacer lo que hacen nosotros, ¿vale? Pues lo hacemos de forma diferente. Pero lo que dice Magustova es que a veces los reflejos pueden ser asimétricos. Pueden estar en un lado del cuerpo y en otro lado del cuerpo no. ¿Sí? Y eso también es muy interesante. Puedo tener un reflejo de Babinski, un reflejo de agarre en el pie derecho, donde tengo el problema, y en el otro pie no tengo el problema. Corriges el Babinski, corriges el del pie, y vas a ver que a lo mejor ese problema del pie se mejora, ¿no? O cuantitativamente. ¿Vale?
También, eso sí, digamos que no son simétricos, pueden aparecer en diferentes áreas derecha e izquierda del cuerpo. También, en cierta manera, tiene un efecto de latencia. ¿Sí? Hay reflejos que son muy rápidos. Das un pequeño estímulo y ya se dispara el reflejo. ¿De acuerdo? Y también, dependiendo de la cantidad de estímulo, el reflejo se puede aparecer o no. Si el estímulo es pequeño, pues no, quizá no aparezca. Si es mayor el estímulo, sí que aparezca, ¿no? Por ejemplo. Entonces, de cierta manera, lo podemos ver así, ¿no? Como ese reflejos uterinos primarios, posturales, ¿vale? Que van a dar lugar y que yo puedo tener un problema postural por una falta de integración de un reflejo primitivo, una falta de integración de un reflejo uterino, ¿vale? Como tal. Y si esto lo ampliásemos un poquito más, lo veis que está todo con... eh, todo ese trabajo, pensar que hay muchos autores, se trabaja mucho también en el máster en psicología, en neuropedagogía también se trabaja mucho. Esos reflejos también están asociados con habilidades motrices básicas y habilidades motrices específicas, más avanzadas, ¿vale? Pero también es importante los cimientos, ¿no? De todo esto. Entonces, cuando esos reflejos no se pueden extinguir, pues vamos a tener lo que se llama un reflejo aberrante. El reflejo sigue estando ahí. Imagínate, cada vez que rozas, es el clásico, sí, por ejemplo, podríamos hacer hay un reflejo que es el reflejo de agarre, ¿no? Cuando el niño coge, ¿no? Le pones el dedo aquí, ¿qué hace el niño? Se agarra, ¿no? ¿Sí? Claro, eso cuando vamos a escribir, el reflejo de agarre también, si ponemos un bolígrafo, también se va a activar. Pero claro, ¿qué hace este reflejo? Activar la flexión, ¿no? ¿Sí? ¿Qué inhibe? La extensión, ¿no? Si yo, por ejemplo, testo, compruebo el reflejo, mi reflejo está bien. Pero a veces hay pacientes que este reflejo lo tienen activo y tienen epicondilitis, tienen problemas de hombro, tienen problemas de cuello. Oye, cada vez, porque a lo mejor trabajan mucho o hacen CrossFit, ¿no? O trabajan mucho con agarre, ¿no? Entonces ese reflejo está activo y no está integrado. Entonces eso genera una lesión en cadena a este nivel. Pero ya no a nivel de neurodesarrollo, yo ya puedo tener un problema de ojo-mano, porque el reflejo de agarre también está muy relacionado también con mi coordinación del ojo con mi mano, la escritura, por ejemplo. ¿Mm? Entonces, entender que esos reflejos se van a manifestar en diferentes niveles, ¿vale? Y unos se van a activar más en un primer desarrollo, que sería más el troncoencéfalo, que sería cuando el niño se arrastra. Otro, cuando ya empezamos a gatear, empieza a aparecer ese cerebro medio. O en la hiperestación ya empezamos a utilizar todo lo que es el funcionamiento cortical, ¿no? El funcionamiento del cerebro como tal. Bueno, entonces, todo esto para explicaros que hay pues, varias líneas, ¿vale? De varias escuelas, todo el tema de Magustova, me gusta mucho Magustova, el tema de Blomberg, que lo conocéis más con los movimientos rítmicos, Sale Godard con autorremodelación, o Carrio con el refuerzo postural, y todo el trabajo que hacemos en kinesiología clínica, ¿vale? Que para mí ya os digo, yo empecé en 2008 y yo necesito muy tiempo para hacer las cosas de otra forma, ¿no? Entonces, lo podemos hacer de una manera muy, muy simple. Entonces, os pongo un ejemplo, como el reflejo de Moreau, ¿vale? Ahí está el Moreau auditivo, está el Moreau visual, está el Moreau clásico, pero cuando una persona tiene un niño, y no un niño, sino un adulto, tiene un Moreau activo, pensar que lo que va a hacer es una reacción de huir de aquello que le asusta. ¿Vale? Por lo tanto, va a tener problemas de socialización, de mostrar afecto, de mostrar sentimientos, e incluso puede llegar a tener un cierto mutismo selectivo, si ese modo está activo. Pero también puede ocasionar lo opuesto, lo que llamamos un hiperreflejo, ¿vale? Porque a veces los reflejos no generan el reflejo normal, pueden generar lo que llamamos un hiperreflejo, que sería un niño totalmente activo, violento, dominante, incapaz de entender lo que los demás quieren. ¿Sí? Pero sí, tenía el reflejo igual, ¿vale? Lo podemos decir como un yin, como un yang, ¿no? En ese caso. Y cuando el reflejo está activo, pensar que domina el sistema nervioso y de alguna manera va a condicionar el sistema endocrino.
Y, por tanto, si tengo un modo activo, pues va a disparar el simpático, va a disparar el cortisol, va a disparar mi adrenalina y las hormonas de estrés. Entonces, ¿puede ser que una persona con el modo activo pueda tener problemas digestivos? Sí, porque está en simpático. Sí, porque para digerir necesito parasimpático como tal. Eso es importante, ¿vale? ¿Qué más? Así un poquito que no hayamos explicado, ¿vale? Vale, eso me gusta mucho este ejemplo porque así lo podemos entender. Un reflejo es como si estuviésemos preparando una boda, ¿no? Una boda, un cumpleaños, ¿vale? Nuestro sistema se está preparando para, para que aparezca, para desarrollarlo, para integrarlo y para vivirlo. Y que al final extinguirlo. O sea, quiere decir que los reflejos tienen un pico máximo. Es como cuando preparamos una fiesta, entonces tenemos el cumpleaños, tenemos las velas, tenemos el pastel y de golpe lo celebramos y todo el mundo se va y tienes que volver a recogerlo todo. Pues un reflejo es lo mismo, ¿vale? Tiene su estadio, tiene su evolución. Y no solo es para niños. O sea, realmente los reflejos, yo a día de hoy, el 80% trabajo con adultos. Y el 20% que trabajo con niños es muy interesante. A veces es mágico, ¿eh? Pero a nivel control de esfínteres, problemas de atención, TDAH con trastorno de déficit de atención con hiperactividad, dificultades de aprendizaje, lenguaje, todo lo que queráis puede estar relacionado, ¿vale? Y eso es lo que os decía, hay un proceso donde el reflejo se puede retener y no aparecer y no desarrollarse, o puede aparecer, puede madurar, puede integrarse y desaparecer. Eso sería lo normal. ¿Nosotros qué hacemos cuando tratamos esto? Quitamos el obstáculo. Al quitar el obstáculo, el sistema nervioso puede automáticamente volver a integrarlo, ¿sí? Y eso es lo que damos la oportunidad. No sé si conocéis un poquito la teoría de polivagal, ¿vale? La teoría del vago, ¿vale? Entendemos que tenemos un complejo, un vagal ventral y un vagal dorsal, ¿vale? Lo que llamamos el vagal dorsal es un vagal amielinizado, que significa más antiguo, que genera una respuesta de retirada, de autopreservación. Y luego tenemos un vagal ventral, que es el que se encarga de la autorregulación, de la conexión social, de la, de la regulación parasimpática, de la emoción, de la comunicación, ¿vale? Y este vagal ventral es como ese estado de bienestar que podemos vivir nosotros. Cuando estamos bien, un domingo por la mañana, mediodía, tomando en una terracita, tranquilitos, ese vagal ventral como digo, no, el guay, ¿no? En este caso. Siempre habíamos pensado que el simpático es como el que tiene el enemigo público número uno, ¿no? El que siempre está en lucha contra todo el mundo, en lucha con el mundo, como en defensa, ¿vale? Pero este vagal dorsal es el que me genera estados de inmovilización, ¿no? Estados de preservación, de muerte fingida, colapso, como tal. Ahora, ¿qué sucede? Que cuando nosotros vivimos en el miedo, ¿vale? O estamos en el miedo, sentimos el miedo, o tenemos activo, por ejemplo, el moró, el miedo paralizador, o un reflejo de Strauss, o un reflejo del tendón guardián, que son reflejos que están como muy relacionados con la experimentación del miedo, ¿vale? Claro, eso me va a activar el vagal dorsal, de alguna manera. Y qué es lo que me falta, ¿no? Me falta la regulación, me falta el poder vivir sin miedo, vivir ese vagal ventral, ¿vale? Que es lo ideal en este caso. Hay algunos reflejos que me activan el simpático y otros que me activan el vagal dorsal, ¿vale? ¿Por qué explico esto? Porque tenemos tres respuestas, ¿vale? Una respuesta de lucha-huida, que estaría dirigida por mi sistema simpático, lucho cuando puedo luchar o huyo cuando no tengo otra opción, ¿no? Por ejemplo. O una tercera opción que es la parálisis. Esta tercera opción, que es la parálisis, es la que está regida por mi vagal dorsal, esa parte más primitiva, muerte fingida, ¿vale? Por ejemplo. Si lo vemos aquí un poquito y nos vamos a la ventana de tolerancia de Siegel, ¿vale? A mí me gusta un poquito mezclar todo, pues me gusta entenderlo, ¿vale? Aunque hagamos diferentes formaciones en la escuela, pensar que todas tienen conexión, ¿no? Como tal.
Y esa es la famosa ventana de tolerancia y me pareció súper chulo esto. Y aquí es lo que aquí sería el Edén, ¿no? El Edén de nuestra vida, ¿no? Ese estado, ese oasis, es estar tranquilo, es estar bien, sin ansiedad, sin estar en alerta, ¿vale? Ese estado, esa es una ventana de tolerancia que tenemos que ampliar en nuestra vida. Sí, a veces pues dándonos tiempo para nosotros, comiendo bien, socializándonos, ampliar esta ventana de tolerancia. Pero el estrés reduce esta ventana de tolerancia y podemos pasar a un estado de desregulación, a un estado de hiperestimulación, ¿vale? O un estado de desregulación en hipo o hipoestimulación. Quiere decir, arriba estaría un estado simpático tónico, un estado de lucha, huida, enfado, confrontación, hiperactivación, ¿vale? Y abajo sería un estado más de colapso, un estado de agotamiento, un estado de freeze, de congelamiento, o incluso un estado de depresivo, ¿no? Abajo, depresivo. ¿Qué significa? Que esos reflejos aberrantes, esos reflejos retenidos, no desarrollados o invertidos, que todo esto es diferente, pero espero que os quedéis con un poquito el concepto, ¿no? De que es un reflejo que se quedó hiperactivo, ¿vale? Y que de alguna manera está bombardeando el sistema nervioso en esa vía, o que se quedó retenido, ¿vale? O que no se pudo desarrollar, o que está actuando de forma invertida, porque esto puede pasar, tener reflejos invertidos, ¿vale? ¿Qué hacen? Reducir la ventana de tolerancia, ¿vale? Por tanto, esa persona va a tener rango, va a ser mucho más sutil a poder hiperactivarse o hipoactivarse. Cuando podemos integrar esos reflejos o extinguirlos, o que sean extinguidos, mejor dicho, esa ventana de tolerancia aumenta. ¿Sí? Y soy más capaz de tener mayor regulación frente a situaciones, adversidades, acontecimientos o conflictos que yo pueda estar viviendo. ¿Vale? Esa es la importancia del reflejo. Son los cimientos como tal. Vale, ahora a partir de aquí, vamos a enlazar esto con el sistema inmune, porque es un poquito el... Hemos visto la importancia de los reflejos primitivos, vemos la relación con la teoría polivagal y vamos a ver un poquito del sistema inmune. Vale, para que nos entendamos un poquito, lo podemos diferenciar en dos, ¿vale? Simplemente a nivel conceptual. Digamos, un sistema inmune innato y un sistema inmune adaptativo. Luego, claro que tenemos en el cuerpo barreras, ¿vale? Fisioquímicas, ¿no? Por ejemplo, el intestino es una barrera, los ojos son una barrera, por ejemplo, ¿vale? Las mucosas de la boca es una barrera. O sea, hay órganos o estructuras del cuerpo que funcionan como barreras fisioquímicas en relación al sistema inmune. Entonces, entender que tenemos esos dos tipos de inmunidad, ¿vale? Ya nos hago un spoiler, TH1 innata, TH2 adquirido a nivel general, ¿vale? Quiere decir, una se van a encargar más de la inmunidad, de respuesta de las barreras, de la respuesta inflamatoria y más inespecífica, que es la innata, y la adquirida es la que va a ser específica, ¿vale? Y va a ser contra o previo al patógeno, ¿no? O sea, va a ser la función que yo voy a desarrollar previamente al patógeno que mi sistema inmune ya conoce, ¿vale? Y aquí hablamos de inmunidad celular e inmunidad humoral. Entonces, a partir de aquí, que todo esto es un... Hablamos de linfocitos T, citotoxinas, hablamos también de neutrófilos, todo esto sería para diferenciar un poquito inmunidad innata y adquirida. Y lo que quiero decir, ¿vale? Que esto no lo vamos a explicar, pero para que veáis simplemente pues, la inmunidad innata, todo el proceso que trabajaría, ¿vale? El natural killer, todo el proceso de inflamación, los interferones, fagocitosis, todo esto y lo que sería la inmunidad adquirida, ¿vale? Que puede ser humoral, que ahí desencadena con linfocitos B y células plasmáticas, o la celular, que ya aquí empezamos a ser, ya aquí también están las citoquinas y los tipos de linfocitos, ¿vale? Con todo esto, ¿qué quiero deciros? ¿Vale? Que tenemos una inmunidad innata y una adquirida, ¿vale? Para que no... La adquirida es la que está muy relacionada con la respuesta histamínica, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos una alergia a algo, ahí está actuando más mi respuesta adquirida, ¿no? ¿Vale? Las TH2.
como tal. Y dentro de esas dividiendo un poquito de forma así como bastante simple, entendemos que tenemos esas TH1, que es el sistema inmune innato, que sería esa defensa contra patógenos, TH2 sería el sistema inmune adquirido, defensa contra alergenos. ¿Vale? Hasta aquí tenemos dos pequeños ejércitos, ¿vale? Que luchan desde nuestra inmunidad innata a la adquirida contra patógenos o procesos alérgicos, en este caso. Y después aquí, todo lo que es TH17, que eso ya sería para otra charla, ya trabajaría más a nivel intestino, a nivel de la mucosa, de todo el eje intestino-cerebro también, ¿vale? Como tal. Si viésemos esta pequeña, como una especie de balancín, ¿no? Entre de TH1, pues se encargaría más de problemas de infección por virus, bacterias, patógenos. TH2 sería más para parásitos, intolerancias y alergenos, ¿vale? Vale, cuando digo que esto es un balancín, significa que cuando uno sube, el otro baja. Cuando tengo la inmunidad innata muy alta, puede descender TH2, ¿vale? O sea, TH1 sube, TH2 baja. Si tengo la inmunidad, tengo mucha alergia, ¿vale? O tengo muchas alergias, tengo parásitos, ¿vale? Voy a tener la TH2, en este caso, muy alta y la TH1 muy baja, ¿vale? Entonces, puede ser que una persona que por muchas intolerancias, alergias o por tener o parásitos, esté, tenga una afectación por una bacteria o por un virus concreto, ¿vale? Porque su cuerpo está demasiado tiempo luchando con ese parásito, con la TH2 muy alta y de golpe encontrarnos una afectación vírica, ¿vale? Cuando realmente el problema venía en otro sitio. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto en un trabajo de reflejos primitivos? Bueno, cuando tenemos un exceso de respuesta de TH2, como os decía, podemos tener infecciones crónicas, herpes, ¿vale? Infecciones de la orina, Helicobacter pylori, todo eso, ¿vale? Porque hemos tenido demasiado TH2 durante mucho tiempo y la TH1 baja. Y tenemos ¿cuál sería lo pedagógico? Trabajar TH2, hay TH1. Mejor dicho, perdón, trabajar, quitar, solucionar el problema de TH2, reforzar TH1, ¿vale? Sería una buena opción.